Buenos días, profesor. Nuestro equipo está conformado por Misael Darío López Encino, Andrés de Jesús González Vázquez, Brenda Lisbeth Pérez Ruiz y Carlos Alberto Morales Ángel, y su servidor, Tobilla Pérez Kevin Alexis. Vamos a comenzar dando una pequeña introducción al proyecto. Ok, empezamos con lo que es álgebra de conmutación. El álgebra de conmutación es un caso especial de álgebra de Boole. Supone imponer una serie de restricciones al conjunto de elementos y a los operadores binarios. Solo existen dos elementos, el 1 y el 0. Los operadores son AND, OR y NOT. En esta tabla muestro lo que es el álgebra de conmutación, la cual sirve para hacer más pequeña la, la letra, pues, con la cual vamos a poner en las compuertas. Aquí se muestran de hecho ya usted ya nos mostró lo que es la tabla, pero aquí está dividida en dos partes. Es la misma tabla nada más que es dividida. Ok, voy a seguir con lo que es el teorema de expansión de Shannon. Dice, el primer teorema de Shannon muestra que en el límite en el que una cadena de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas de datos tiende al infinito, es imposible comprimir la información de forma que la relación de codificación número de bits por símbolo es menor que la entropía de Shannon de la fuente. Se garantiza que no haya pérdida de información, sin embargo, sí es posible conseguir una relación de codificación arbitrariamente cerca del valor de la entropía de Shannon. Esto prácticamente quiere decir que la forma se puede descomponer a una más pequeña, pero sin cambiar, sin dañar la información. El enunciado dice, la codificación de una fuente es un mapeo de una secuencia de símbolos desde una fuente de información en una secuencia de símbolos de un alfabeto, generalmente bits, de forma que los símbolos de la fuente pueden ser recuperados posteriormente de forma exacta, desde los bits binarios, codificación sin pérdida, lo que acabo de mencionar, o recuperarla con alguna distorsión, codificación con pérdidas, pero que sigan siendo entendibles. Sigo con lo que es las expresiones canónicas. Se conoce como un término canónico de una función lógica a todo producto o suma en la cual aparecen todas las variables en su forma directa o inversa. Esto es lo que estamos viendo actualmente, lo que nos muestra lo que son los productos de suma y multiplicación, en la cual aparecen las variables que son negativas y positivas. Eh, en la suma canónica es lo que vemos en lo que es las variables que se convierten a 0 y a 1, pues eh, aquí dice un producto booleano en el que cada una de las n variables aparece una sola vez negada o sin negar, es llamado minitérmino. Es decir, un minitérmino es una expresión lógica de n variables consistente únicamente en el operador conjunto lógica AND y el operador complemento negación NOT. Y aquí muestro unos ejemplos. Producto canónico. Es una cláusula formada por n literales positivos o negativos, conectados únicamente por una disyunción lógica OR. Y aquí de igual forma muestro unos ejemplos. Esto es prácticamente lo que vamos a ver en este proyecto, lo que son la suma y multiplicación de variables. Y eso es todo, lo dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Mi nombre es Carlos Alberto Morales Ángel. A mí me tocó el punto 2, que era la descomposición de las funciones armar las funciones de la tabla de verdad, la tabla 2.2 que se presentaba en la práctica, y expresarla mediante min términos.
Como se puede observar acá, este término quedaría de la siguiente forma. A negada por B por C negada más A negada por B por C más A por B negada por C más A por B por C. Esto quedaría expresado ya que los términos ocupan lo que viene siendo 1, que el resultado de 1. En este caso, se tendría que negar A y C para formar el primer término, ya que es el primer uno que está acá, para que estos dos que están ceros en este momento, cuando se nieguen, den 1. Y de la misma forma con todos los demás unos que se encuentran aquí en la tabla. Para la expresión en maxitérminos, se hace lo contrario. Si en la tabla se necesita que el resultado sea 0, como está por ejemplo acá en la primera línea, ya todos son 0, por lo que la primera expresión quedaría como A más B más C, sin negar ninguna. En cambio, como en la segunda fila, hay un 1 en la última columna, se tendría que negar C para que la expresión al final dé 0. Y así se tiene que hacer con todas las demás. Para minimizar la expresión con minitérminos se requieren propiedades de álgebra de Boole. En este caso, la propiedad que yo utilicé es tomar dos términos semejantes en alguna de las expresiones y con el tercer término que sea distinto. En este caso, tomé estos dos que A negada por B se repetía en este caso y el único que cambiaba era C negada con C. Para simplificarlo de esta forma, A negada por B por C negada más C, que C negada más C da 1, da 0 que cayó. Y así lo hice con este segundo término también, tomando A con C como el término que se repetía y B con B negada como el término que era distinto. Así teniendo como resultado A negada por B más A C. En cambio, para reducirla mediante maxitérminos, lo que hice fue igual aplicar una propiedad del álgebra de Boole, la cual decía que de la misma forma, al tener dos términos parecidos y el último diferente, se podía juntar la expresión para hacer como un tipo de factorización. En este caso, los que se parecían acá eran A más B y A más B en el segundo término. Por lo que se puede juntar A más B más C por C negada, que en ese caso da 0. Y A más B más C negada por C, que es 0, daría como resultado nada más A más B. Y en el segundo, la variable que cambiaba era B negada y B. Por lo que tomé A negada y C y los factoricé de la siguiente forma. A negada más C más B negada por B, dando como B negada por B 0 y quedándonos como resultado al final A negada más C. Eso sería mi punto. Lo dejo con mi siguiente compañero. Ok, el siguiente punto consiste, pregunta, ¿se ve la pantalla? Está negra.
Ok, en el siguiente punto tenemos las ecuaciones que se resolvieron hace un momento, las pasamos al Proteus. En este caso tenemos la expresión mayor, la expresión sin reducir, que sería con las tres variables A, B y C. En la primer, en la primer suma, tenemos A negada, A negada, A negada más B más, perdón, en la primer AND sería las multiplicaciones, sería A por B, A negada por B por C negada. Esto nos da un resultado. En el siguiente es A negada, B negada y C no, A negada, B y C. Ambos nos dan un resultado. En el siguiente es A, B negada y C. Y en el último término sería A, B y C. Aquí no hay negaciones. El resultado de cada operación nos da una suma, la cual nos lleva a la reducción. Si comparamos la tabla, los resultados podemos ver las combinaciones de 1. Cuando todo es 1, se enciende. 1, 1, 0 se apaga. 1, 0, 0 se apaga. 1, 1 se enciende. 1, 0, 1 se enciende. 0, 0 se apaga. Y así con todas las combinaciones que podemos ver en la tabla. En el protoboard tenemos la siguiente, donde los cables rosados representan A, los cables verdes representan B y los cables azules representan C. Aquí tenemos un negador, los resultados, las placas, la 08, 208 y las S32. De igual forma tenemos los resultados de las sumas y de las multiplicaciones marcadas en amarillo y en naranja. Este es para los maxitérminos. Tenemos la siguiente, que es igual la misma fórmula, pero sin reducción. Aquí podemos ver que tenemos A, B y C. De igual forma, las primeras no hay negación. En la primera operación no hay negación, tenemos A, B y C. En la segunda no tenemos negación solo en C, sería A, B y C negada. En el siguiente término tenemos A negada, B y C. Y por último tenemos A negada, B negada y C. De igual forma probamos las combinaciones y tenemos 1, 0, 1 se enciende, 1, 1 está encendido, 1, 1, 0 se apaga, 0, 1, 0, 1, 0 se enciende. Es la forma en la que funciona la misma función sin reducir. De igual forma podemos verlo en el protoboard, donde donde los cables rosados representan A, B está en verde y C es azul. De igual forma se representan los resultados de cada. Aquí tenemos 4 resultados porque son cuatro los resultados de las sumas y las multiplicaciones. Todo esto nos lleva a LED y podemos probarlo comparando los resultados con la tabla. Cuando todo es 1 está encendido, cuando es 1, 1, 0 se apaga, cuando es 0, 1, 0 se enciende, 1, 0, 1 se enciende y es como sería, de esta forma se vería la ecuación sin reducir de los maxitérminos, de los máximos,
maxitérminos y minitérminos. Continúa mi compañero. Ok, ahora yo les presentaré la forma reducida. Aquí tenemos en Proteus ya en forma reducida y como podemos ver este será A, este será B y este será C. Aquí tenemos A negada que será multiplicado por B. Acá tenemos otra multiplicación que es A normal multiplicado por C. Y al final tenemos una sumatoria y con sus respectivas componentes para su funcionamiento, resistencia y tierra. Si lo probamos, en 0 pues no encenderá, en 1 no enciende, en 2 sí enciende, en 3 también, en 4 no, en 5 sí, en 6 no y en 7 sí. Esta sería la forma reducida con el método de Bol. Esto, lo que acabo de presentar es en mini términos. Ahora voy a presentar el de maxi términos. Nuevamente hacemos el mismo ejercicio, prenderemos las conexiones. En 0 no encenderá, en 1 tampoco, en 2 sí, en 3 también, en 4 no, en 5 sí, en 6 no y en 7 sí. Ahora les presentaré el protoboard. Aquí ya tenemos el protoboard y este es en mini términos. Encenderé el protoboard. Bueno, las conexiones, aquí están las conexiones de X, Y, Z. Aquí estamos negando a que será multiplicado por B. Y acá tenemos otra multiplicación de A por C. Después serán sumadas los resultados de ellos y procedemos a ver su funcionamiento. Esto está en 0, está en 1, está en 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como podemos ver, tiene la misma función en mini términos. Ahora les presentaré en maxi términos.
Ok, aquí ya está en maxitérminos y voy a proceder a hacer su funcionamiento. Está en 0, está en 1, está en 2, está en 3, 4, 5, 6 y 7. Como se puede ver, aquí ya se está demostrando que tanto en maxitérminos y minitérminos ha cumplido con lo que nos pedía en la tabla. Lo dejo con mi siguiente compañero. Bueno, a mí me toca exponer el punto D, que el punto D ahorita les presento un pequeño Word para que pueda observar, profesor. Permítame. Bueno, según yo, ya se está observando lo que es la pantalla. Entonces, vamos a proseguir con lo que es la tablita, ¿no? Aquí en nuestra tablita presentamos lo que son los puntos anteriores, pero obviamente representando cuánto se usaría, ¿no? También mis compañeros presentaron lo que son los puntos anteriores, en realidad cuántos se estuvieran representando. Por ejemplo, cuántos circuitos AND se utilizarían en la expresión mini términos sin reducir y cuántos OR y cuántos NOT, ¿no? Por ejemplo, en la primera en la primera fila, que es expresión de mini términos sin reducir, son circuitos AND que se utilizaron, o sea, circuitos 7408, se utilizaron solo 2 circuitos, uno con todas las compuertas utilizadas y otro con solo 3 compuertas de salida, obviamente, no de entrada, porque de entradas ya sería otra cosa, solo de salida. O sea, ahí literalmente se estarían utilizando todas las patitas de ese circuito integrado. Al igual que en la siguiente fila se utiliza igual, y si se alcanza a observar o a ver, en el AND y el OR son los que se utilizan más, ¿no? Y dependiendo la fila en que estemos, por ejemplo, si estamos en la primera fila, que es expresión de minitérminos sin reducir, se utilizan más AND. Si estamos en la siguiente, se utiliza más OR. Y si estamos en la penúltima y en la última, sería igual que las anteriores, ¿no? Se utilizan más AND en el minitérmino y se utiliza más OR en el maxitérmino. Entonces, comparando lo que es esta pequeña tablita, podríamos llegar a la conclusión de que también investigamos un poco los precios tanto de los circuitos integrados como el protoboard, etcétera, pero el protoboard, pues obviamente solo sería un protoboard, porque pues no son tantos circuitos integrados que se utilizarían, ¿no? Para pues hacer esa expresión, ¿no? Entonces, llegamos a una conclusión de que dependiendo de la fila, se gastaría más en AND o en OR, dependiendo, ¿no? Si estamos haciendo la primera fila, el primer mini término sin reducir, como lo presentó mi amiga Brenda, si gustan ahorita lo presento. Voy a dejar de compartir para presentarlo un poco rápido, ¿no? Compartimos. Ok, aquí están viendo mi pantalla completa. Este es el punto 3 de mi compañera. El inciso A y el inciso B. En la parte derecha es el minitérmino y perdón, al revés. En la parte izquierda es el minitérmino y en la parte derecha el maxitérmino. Entonces, en el primer protoboard, protoboard más bien, si nos acercamos y lo observamos en este protoboard, se utilizan 2 compuertas que, según nuestra tabla, en el protoboard de minitérminos, se utilizan 2 AND, o sea, 2,408. Y efectivamente, ¿no? Podemos observarlo aquí en el inciso
A, bueno, más bien en el inciso que se observa del protoboard, es el 708 que se utiliza más. Y obviamente se utilizan todas las salidas. Si se alcanza a observar detalladamente, aquí estamos utilizando una salida, una entrada, otra entrada y diferentes salidas, ¿no? Y se utiliza todo uno de estos, y del otro nos sobra solo una salida. Entonces, llegamos a la conclusión que se gastaría más en estos, porque el LED solo utilizaríamos uno, ¿no? Que sería el de salida. El protoboard sería el mismo, y obviamente la batería, ¿no? Y lo demás. Y vamos a bajar a lo que es el otro, y aquí sería igual, pero como también dije, a diferencia aquí se utilizaría el OR. Entonces, si observamos aquí, el OR es el 7432, entonces tienes razón, ¿no? El circuito integrado que utilizaríamos más sería el OR. Y ahora vamos a lo ya optimizado, ¿no? Esto lo presenta mi amigo presentó mi amigo, el que pasó hace un momento, Misael. Entonces aquí observamos en el primer protoboard el que utilizaríamos más, ¿no? Más bien aquí se utilizarían más salidas, ¿no? Que pues entradas. Entonces, se observa que se utilizan más lo que es el 7408, que serían dos salidas. Hay dos salidas, pero no se utiliza todo, sino solo uno, ¿no? O sea, en este aspecto, viéndolo a nivel profesional, el optimizado creo que quedaría mejor, ¿no? Para poder gastar menos y ahorrarte tanto como un circuito integrado, como un pequeño presupuesto o dinero que te puedes ahorrar, ¿no? En conclusión, también en esta práctica, observamos y detallamos, voy a dejar de presentar, observamos detalladamente que cada uno de estas compuertas lógicas que vimos, los maxitérminos y minitérminos, también podemos aprender un poco de lo que vimos en clases, de definiciones que pues también conocimos, tanto las sumas canónicas como productos canónicos, expresiones, teoremas y todo eso, ¿no? Entonces, sin más que añadir, esto sería nuestra práctica. Y pues no sé si alguien de mis compañeros quisiera agregar algo. Si no, entonces hasta aquí quedaría lo que es nuestra práctica número 10, que nuestra práctica número 10, se llama compuertas lógicas, maxitérminos y minitérminos.